el problema médico que aparece en el día a día muchas veces no tiene todavía medicamentos que ayuden a cuidarlos, a tratarlos. Y nosotros, los biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, lo que hacemos en el laboratorio es intentar buscar soluciones a esos problemas que los médicos nos demandan. Y la comunicación entre el médico, que es el que nos dice cuál es el problema, y nosotros, que conseguimos, mediante la investigación, muchas veces con animales, llegamos a posibles soluciones que luego pasan a los médicos y se convierten en tratamientos. Eso se llama la investigación translacional. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. La profesora de la Universidad del País Vasco e investigadora Elena Vecino volvió a estar presente en las jornadas Infosalud para señalar qué es el ojo seco y cómo puede tratarse. ¿Y qué es el ojo seco? Bueno, pues es una enfermedad multifactorial, y ya veremos que todo lo que es multifactorial es complejo, porque eso quiere decir que hay varios factores que desarrollan el ojo seco. Y lo que básicamente tiene es una alteración en la cubierta, o sea, en la lágrima, en lo que cubre al ojo, y ocasiona alteraciones visuales en algunos casos y sobre todo genera un malestar ocular, que se expresa de distintas formas. Unas personas tienen quemazón, otras irritación, picor, dolor, incluso, pero hay personas, y esto es lo complejo, que tienen ojo seco y no tienen dolor, ni picazón, ni nada. Y al contrario, personas que sin tener ojo seco lo tienen ese malestar. Con lo cual es una patología compleja. Y la incidencia es bastante alta, pues entre 5 y 34%, bueno, es variable dependiendo del lugar de la población, y como casi todos los males, la incidencia es mayor a medida que nos hacemos mayores. También es más frecuente en las mujeres que en los hombres, porque vamos a ver que en algunos casos tiene un componente hormonal. Entonces, bueno, es una patología muy común. Casi todo el mundo conoce a alguien que tiene ojo seco. Y vamos a ver en qué consiste el ojo seco. Pero para poderlo entender he dividido la charla en 5 aspectos, que voy a ir bastante rápido sobre ellos, pero voy a hablar sobre las estructuras que están implicadas, o sea, cómo es el ojo y qué es lo que afecta. Otro, la lágrima, que es lo fundamental del ojo seco, es la lágrima. Luego, cómo se diagnostica el ojo seco y el tratamiento. Y luego pasaremos a la investigación, lo que estamos haciendo nosotros en relación con el ojo seco. Y al final, pues un toque sorpresa sobre otros ojos y otras lágrimas. Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿no? ¿Cómo es el ojo? Todo el mundo más o menos tiene conocimiento de que el ojo es una superficie que está conectada con el cerebro. Eso es importante, que en la parte de atrás está la retina, que es la parte nerviosa, la parte sensible, pero hoy vamos a hablar, y por cierto, la parte más delicada diría yo, pero hoy vamos a hablar de la parte anterior, lo que llaman el polo anterior, que es la parte transparente, la córnea, y la conjuntiva es una telita que cubre a la parte blanca que tenemos en el ojo. Entonces, hoy vamos a hablar de la superficie, no vamos a entrar en profundidades del ojo. O sea, vamos a hablar de córnea y conjuntiva. Y, sobre todo, del párpado. Parece mentira y pensamos, bueno, el párpado tampoco tiene tanta importancia. Pues el párpado, si hiciéramos un corte transversal del párpado, lo veríamos así, es crucial en el ojo seco. ¿Y por qué es crucial? Bueno, pues aparte de las pestañas, que es lo que vemos todos, y sabemos que por dentro tienen músculo porque podemos parpadear voluntariamente, hay unas glándulas bastante grandes que se llaman glándulas de meibomio. Y no todo el mundo se da cuenta que por dentro, claro, por fuera no vemos esas glándulas, pero esas glándulas son cruciales
y si entramos un poquito más en detalle y vemos en un corte, estas glándulas desembocan en la parte final del párpado, que está más en contacto con la córnea. Pero además de estas glándulas tan grandes, que ahora las vamos a ver de otra forma fotografiadas, hay múltiples glándulas por el interior del párpado que están secretando distintas sustancias. Estas glándulas de meibomio secretan lípidos, que son grasa, ¿vale? Tipos de grasa. Hay otros tipos de glándulas más pequeñitas y en la parte esta blanca, que digo la telilla que cubre a la parte blanca del ojo, que se denomina conjuntiva, hay unas células que secretan mucus, una especie de una sustancia mucosa. Y vamos a ver que es importantísimo el buen funcionamiento de esos dos tipos de glándulas. Si le diéramos, bueno, este es el borde de un párpado, nos habremos visto algunas veces unos puntitos blancos. Esos puntitos blancos es donde desembocan estas glándulas que se denominan de meibomio, por el nombre el nombre del señor que las descubrió. Si le diéramos la vuelta al párpado, y si van al oftalmólogo en alguna ocasión se lo han hecho, si le dan la vuelta al párpado, por dentro se vería así, y estas son esas glándulas famosas e importantísimas en el ojo seco. Y su secreción termina aquí en la punta. Si estas glándulas están obstruidas, atrofiadas, o la secreción de dentro, la grasita, se tapona, tenemos un problema, porque no hay esa secreción grasa que es tan importante en la lágrima. Y ahora vamos a ver por qué son importantes. Lo cierto es que de todas estas glándulas que están en el borde superior y en el párpado inferior, se secreta, toda esa sustancia se secreta en la parte transparente, que es lo que se denomina la córnea, ¿vale? Y la córnea es transparente, pero tiene sus células también. En la parte de la superficie de la córnea hay un epitelio, y que es muy importante porque a ese epitelio está inervado, y ahora les voy a explicar qué quiere decir eso. Pero debajo de ese epitelio las células son transparentes, por eso no las vemos y podemos la luz atraviesa la córnea, que es transparente. Debajo de ese epitelio hay unas sustancias que se llama estroma, es colágeno, y son una estructura, todo el mundo ha oído hablar del colágeno que está en las articulaciones también, que también es transparente. Entonces, de la transparencia de la córnea es fundamental, pero el mantenimiento de este epitelio, estas células que hay en la superficie, es fundamental porque ese epitelio, a él le llegan nervios, lo que se denomina inervación, hay terminaciones nerviosas en ese epitelio. Y todo el mundo sabe que si te entra una motita de polvo, enseguida la notas y parpadeas rápido. Es decir, que la sensibilidad de la córnea es el tejido más inervado y más sensible del organismo, ¿vale? Y esto es importante cuando estamos pensando en el dolor del ojo, si lo tienes seco o si te entra algo en el ojo, es porque está inervado. Y además ahí, en esos terminales, tenemos receptores del frío, y todo el mundo sabe que si hace mucho frío uno llora. Y dice, ¿qué tendrá que ver el frío con mi llanto? Porque la córnea tiene sensibilidad y detecta que hay una baja temperatura y se desencadenan el fenómeno de la lágrima. Y también, si cortas cebolla y la cebolla desprende unos sulfuros, unas sustancias que son recepcionadas por estos terminales nerviosos y dicen, hay algo tóxico, y también lloras. Es decir, que es importantísimo para el bien y para el mal. El tener tanta sensibilidad fundamentalmente es bueno porque detectas el peligro, y también es malo porque si hay mucho peligro te duele. Bueno, pues entonces tenemos en los párpados esas glándulas que secretan mucus por una parte y grasa por otra, y tenemos que están inervadas, conectadas, es con el sistema simpático y parasimpático. Los párpados, por ejemplo, sí podemos controlar, abrir y cerrarlos sin problema. Lo que no podemos hacer es decirle a la glándula de meibomio que secrete más grasa o secrete menos. Es decir, que hay cosas que podemos controlar, pero otras que no. Y ya para completar en la composición de lo que está pasando en el ojo, tenemos las glándulas lagrimales, que todo el mundo esas sí que las conoce. No las vemos, están ocultas, están por dentro del párpado superior, y esas glándulas también desembocan en la apertura cerca del párpado. Con lo cual,
tenemos 3 componentes fundamentales que van a tener la clave de lo que es el ojo seco. Glándulas lagrimales, las glándulas de meibomio, las glándulas esas mucosas y el control del sistema nervioso para todo ello. Bueno, de esos 3 componentes se forman las lágrimas. Y si yo les preguntara, bueno, ¿y qué es una lágrima? Pues todo el mundo me diría, pues es un líquido que producen las glándulas lagrimales, que se localizan en los párpados, conjuntiva, glándula. Bueno, esto ya es un poco más de nota. Ahora ya ustedes seguro que ya lo saben, que es una cosa mucho más compleja que simplemente agua. ¿Y para qué sirve? Pues todos diríamos, pues para proteger la superficie, para la córnea sobre todo, para lubrificar el ojo y para detectar objetos extraños, pero esto es mucho más complejo que solamente eso, ¿no? Si les digo que la lágrima tiene más de 1.500 proteínas disueltas en la lágrima y más de 500 lípidos, distintas grasas, y tiene glucosa, fructosa, una lágrima tiene tal complejidad que no se lo pueden creer. Yo se lo voy a intentar ir desbozando en esta charla. Aparte de las proteínas, tienen enzimas, las lisocimas, que son sustancias defensoras. Es decir, si hay una bacteria o un virus en el ojo, el componente bueno de las lágrimas hace que se limpie. Si no es mucho, puede con ello. Entre otras. Pero tiene electrolitos. Todo el mundo sabe que las lágrimas son saladas. O sea, que tienen sales, potasio, o sea, tienen electrolitos. Tienen vitaminas, tienen metabolitos como la glucosa. La glucosa que alimenta ese epitelio de la córnea que les decía antes. Tiene sustancias lubrificantes, como por ejemplo los lípidos. Y tienen lípidos complejísimos. Tienen lípidos apolares, polares. Ahora les contaré para qué sirven todos estos lípidos que tienen las lágrimas. Y otras moléculas orgánicas disueltas. ¿Y cómo se prepara esta complejidad de una lágrima buena, una lágrima con salud, un ojo sano? Pues es la mezcla de lo que secretan las glándulas de meibomio, esas del párpado, las mucosas y las glándulas lagrimales, que además están conectadas con el sistema nervioso. Es decir, que es una complejidad tremenda la de las lágrimas. El volumen que tenemos normalmente en un ojo sano que no está seco es 7 microlitros. Dicen, ¿y 7 microlitros qué es? Pues para que se hagan una idea, una gota, cuando se instila uno una gota de lágrima artificial, tiene aproximadamente 20 microlitros. O sea que tenemos menos de la mitad de una gota de esas en estado normal. Y se van sintetizando 1,5 microlitros por minuto. Es decir, que se está continuamente formando lágrima. Una se evapora y otra se va por el lagrimal, por el orificio del lagrimal y se elimina. Entonces es un flujo continuo de lágrimas. Aproximadamente cada 16 minutos hemos renovado todas las lágrimas de nuestro ojo, ¿vale? No están mucho tiempo ahí. No deberían de estar mucho tiempo. Si están mucho tiempo, tenemos un problema. Y luego, bueno, pues a mí este tipo de datos sí que me hace mucha gracia, ¿no? Dice, el llanto, pues en un llanto puedes producir entre 25 y 50 mililitros, dicen los libros. Y bueno, depende de lo que llores. Yo puedo llorar medio litro, por ejemplo. Yo soy muy llorona, o sea que, bueno, pues está para hacernos una idea, ¿no? Y dices, bueno, pues calculando las lágrimas que tienes, multiplicados por el año, se hacen las cuentas y dices, pues al final, al cabo de un año, producimos pues como unos 110 litros de lágrimas, si el ojo está bien, ¿vale? Bueno, estos son datos curiosos sobre la lágrima. Entonces, ¿para qué necesitamos esa complejidad de lágrima? Bueno, pues cuando parpadeamos, el párpado, además de secretar esas sustancias, lo que hace es organizar todas esas mezclas en el ojo. ¿Y cómo las organiza? Pues de una forma súper precisa. El mucus, esas sustancias que estaban secretadas por las células caliciformes en la parte blanca en la conjuntiva, el mucus ese sirve para que se una la córnea, es decir, la parte transparente del ojo, al resto de la lágrima. Es decir, es lo que hace que el agua no corra sin hacer nada, que se atraiga al ojo. Luego está la parte acuosa, que fundamentalmente acuosa y proteínas, que están secretadas por las glándulas lagrimales, que se sitúan en el centro de la película lagrimal. Y por último, lo de las glándulas de meibomio, esa grasita, se forma en la parte superficial. De tal forma que cada vez que parpadeamos,
lo que se hace es se organiza todo, la parte acuosa cerca del ojo y la parte aceitosa en la parte externa. ¿Por qué? Para evitar que se evapore la lágrima. Si mezclamos agua y aceite en un vaso, el aceite se queda en la parte superficial y el agua en la parte de abajo. Y ese aceite impide que se evapore el agua y que mantiene... Pues lo mismo en el ojo. Cada vez que parpadeamos, el aceite de las glándulas de meibomio quedan por fuera, la parte acuosa por dentro, y la mucosa lo que hace es que no resbale y se vaya y se quede. Entonces, de la mezcla adecuada de grasa, agua y mucus hace que la película lagrimal, que la córnea, quede perfecta. ¿Y qué sucede cuando eso no está perfecto? Bueno, en un parpadeo normal la lágrima se organiza de esta forma. En un parpadeo, o si estamos mucho tiempo sin parpadear, esa película lagrimal se altera y puede llegar a lo que se llama la ruptura de la película lagrimal. Y entonces ahí ya se empieza a evaporar más el agua, te queda más grasa, o si no tienes grasa suficiente se elimina el agua. Es decir, que lo que realmente hace que un ojo esté sano y no esté seco es de la combinación de esas tres componentes y sobre todo del parpadeo. Y el parpadeo, ahora diremos, o sea, no solamente la lágrima servía para lo que vimos al principio, pensábamos. Tiene muchísimas funciones. Una, la óptica. Si esa película está perfecta, lo que hace es que refractivamente entre la luz perfectamente en el ojo y veamos bien. Y si esa película lagrimal está alterada, vemos o borroso o alterado. Es decir, que la lágrima tiene una función óptica. Tiene una función metabólica, porque hemos dicho que tiene glucosa, tiene un montón de componentes que van a ser fundamentales para alimentar al epitelio. Va a tener una función limpiadora, esa sí que la sabemos, que si nos entra polvo, con la lágrima lloramos y lo eliminamos, cuando menos no hay objetos extraños. Antimicrobiana, que es lo que les comenté antes. Hay sustancias, enzimas en la lágrima que hace que si pequeñas alteraciones o pequeños microorganismos sean eliminados. Y inmunológica. También nos defiende contra agentes químicos, es decir, si hay mucho humo, lo que estamos diciendo antes de la cebolla, o sea que nos va a limpiar y a mantener el equilibrio del ojo. Bueno, entonces ya sabemos cómo es una lágrima perfecta. Entonces, si te pica el ojo, tienes incomodidad, vas al oftalmólogo y el oftalmólogo te dice, bueno, a ver qué es lo que le pasa. Y el primer tratamiento, lo primero que te hace es colocar a ver si tienes suficiente lágrima. Se colocan unas tiras. Schirmer fue el primer señor que pensó, vamos a cuantificar de forma objetiva la cantidad de lágrima, y diseñó estas tiritas de papel secante, básicamente, que están calibradas. Entonces, bueno, pues si te dejan 5 minutos esta tirita, cierras el ojo para que se te produzca la lágrima adecuada, y si tiene menos de 5, pues es que tienes ojo seco, no tienes lágrima suficiente. O si tienes demasiada, como vemos aquí en la imagen, si pasa de los 5, eso quiere decir que hay un exceso de producción de lágrima, que tampoco es adecuado tener demasiada lágrima, porque si produces demasiado, algo está alterado. Entonces, esta es la primera prueba para saber si tienes ojo seco. La segunda prueba es que te echan una gotita de fluoresceína, que es una sustancia fluorescente, y dicen, bueno, pues ahora parpadee. Si cuando parpadeas con esa fluoresceína la película está perfectamente lisa, eso quiere decir que no se te ha roto esa película lagrimal, pero si tienes el ojo seco, no lo ven bien porque está mal proyectado, pero bueno, se interrumpe esa película lisa, lo que decíamos antes, refractiva, y se ven manchitas como zonas en las que la película no ha barrido adecuadamente. Entonces, ahí, si esto sucede en menos de 10 segundos, eso quiere decir que se ha interrumpido el parpadeo. También se puede medir cómo se coloca la película lagrimal en lo que se llama el menisco, que es la parte de abajo del ojo. Aquí ven, este menisco tiene exceso de lágrima y lo podemos ver también de forma fluorescente. Entonces, estas son básicamente las formas de calificar si uno tiene ojo seco o no. La clasificación básica del ojo seco es o bien porque tienes poca cantidad de secreción de las glándulas lagrimales, es decir, hay poco agua y se denomina acuodeficiente, o porque tienes poca grasita y esa grasa, esas glándulas de meibomio están atrofiadas, no secretan grasa, como no hay grasa se evapora el agua y es a lo que se denomina ojo seco evaporativo.
Y luego el mixto, que le falta un poco de todo. Y esos son los peores porque entonces a ver cómo abordamos la situación. Y es la mayoría. La mayoría no es que hay un evaporativo puro o un acuodeficiente puro. Entonces estas eran esto que les he contado era el método clásico y en los últimos años han evolucionado la cantidad de pruebas diagnósticas que hay para calificar y cuantificar el ojo seco. Muchas veces en ciencia y en medicina hace falta objetivizar, es decir, ver la evolución de lo que está pasando. Y la evolución ahora mismo pasa por distintos aparatos. Por ejemplo, el queratógrafo, este aparato que ven aquí, lo que le permite al oftalmólogo es no solamente medir la osmolaridad, la ruptura lagrimal, o sea, todo esto que les he contado ahora se hace mecanizado y se objetiviza y, por ejemplo, en el aparato este, cuando miras a través de ese aparato, los discos estos, los anillos, si se interrumpen, pueden saber en qué anillo se ha interrumpido el anillo, o sea, el parpadeo, entonces te pueden decir exactamente la cantidad de ruptura de la lágrima, te pueden cuantificar en 3 dimensiones las glándulas de meibomio, te pueden decir la cantidad de lípidos y cómo se desplazan, y todo esto lo hacen con altísima precisión, como ven aquí se ha roto la lágrima, como ven, los anillos que deberían de estar perfectamente concéntricos, y entonces te miden cuándo pasa eso, cuánto pasa. Estos puntitos aquí es la grasa entonces te piden que parpadees y la máquina te dice exactamente cuánto se desplaza la grasa. Te miden, como digo, en 3 dimensiones las glándulas de meibomio y luego te hacen un informe magnífico que hace este aparato y te dice efectivamente todos los parámetros que tienes y ya con precisión te dice cómo es el ojo seco. Y al final de todo esto, ¿cuál es el tratamiento? Pues casi el de siempre, porque sí, se diagnostica mucho mejor, pero vamos a ver que es que no hay mucha salsa de donde tirar y veremos cómo necesitamos más investigación para tirar la salsa. Entonces, bueno, pues al final el tratamiento del ojo seco es, dependiendo de cómo de seco está, pues una lágrima u otra, una que es más viscosa, que tiene más ácido hialurónico u otra, hay cientos de lágrimas, pero todas ellas básicamente es lo mismo, un poquito de agüita, un poquito de ácido hialurónico, un poquito de sal, es decir, paliar el dolor o la sensación esa de sequedad. También se están desarrollando tecnologías para masajear el párpado, para dar luz pulsada y que las glándulas de meibomio se disuelvan y pueda salir más grasa, alta temperatura, y les diré con este escepticismo con el que hablo, y claro, hablo desde el gusto de no ser oftalmóloga y no tener que discutirle a las farmacéuticas que esos aparatos no están funcionando. Ahora les daré alguna prueba de por qué soy bastante escéptica hacia el masaje de los párpados actual. Pero bueno, se están intentando desarrollar sistemas para que la grasita esa salga y aumenta la humedad. Entonces te dicen, bueno, pues estate en ambientes que estén más húmedos, ¿no? Intentar parpadear, porque parpadear lo que hace es organizar la lágrima. Entonces hay que parpadear, normalmente parpadeamos de 12 a 15 veces, pero cuando estamos frente al ordenador, la televisión, no se parpadea, y esa falta de parpadeo lo que te hace es que tengas más seco el ojo. Entonces al final los tratamientos, como ven, están muy limitados para la cantidad de cosas que sabemos ahora de lo que le pasa al ojo seco. ¿Y cómo se puede remediar más? Porque verán que muchas personas están desesperadas con ese dolor de ojo y sin tratamiento. Bueno, pues nosotros llevamos 20 años trabajando en lágrimas, trabajando al punto de analizar con la mayor precisión posible cuáles son los componentes de las lágrimas en pacientes que tienen ojos secos o con patologías oculares diferentes y los ojos controles. Lo que necesitamos es saber qué es lo que falta o le sobra a un ojo alterado. Bueno, eso que falta o que sobra y que nos permite identificar una enfermedad es a lo que se denomina biomarcador. Si yo les digo que, por ejemplo, la glucosa es un biomarcador, todos van a entender de diabetes, todo el mundo entenderá que, claro, si tienes la glucosa alta, igual tienes riesgo de diabetes. Bueno, la glucosa es un biomarcador de diabetes.
O si el PSA está por encima de 4, uno dice, pues a lo mejor tengo riesgo porque el PSA, que es una proteína, es un biomarcador, o el colesterol, ¿no? Si tengo más de no sé cuánto colesterol, esos son biomarcadores. Cuando se examina cuál es la normalidad en la población y ves que está por encima o por debajo de esa normalidad y es indicativo de una enfermedad, eso se denomina biomarcador. Nosotros estamos intentando detectar biomarcadores para distintas patologías oculares. Y esos biomarcadores pueden ser o bien proteínas, y las proteínas las detectamos mediante una técnica sofisticada que voy a intentar explicarles, que se llama proteómica. Hace 20 años la forma de saber cuántas proteínas había era correr un gel en 2 dimensiones, ver unas manchitas, recortar las manchitas, amplificarlas. Era tediosísimo. Igual que ha progresado, por ejemplo, la tecnología móvil, si se acuerdan cómo eran los móviles de hace 20 años y lo que podemos hacer ahora con los móviles, es lo mismo lo que hacíamos antes con las proteínas, lo que podemos hacer ahora. Ahora podemos ver de 2 microlitros de lágrima, claro, un ojo seco no hay más de 2 microlitros, o sea, de esos 2 microlitros podemos saber 1.500 proteínas, es lo que nos dicen las máquinas, que hay concentradas en esos, o 500 lípidos. O sea, podemos analizar con un nivel de precisión tremenda. Pero bueno, Arantxa Acera, que la ven aquí, fue una de mis primeras doctorandas en el campo de superficie ocular. Y ahora ella lleva esta sección dentro del grupo de investigación. Es una investigadora ikerbasque. A pesar de llevar 20 años trabajando, les diré que hasta el año pasado no ha tenido un contrato fijo de investigación. Durante todo este tiempo, con contratos provisionales, y la investigación se basa en una temporalidad tremenda y que no puede ser. Personas que tengan este grado de especialización y que tengan que tardar tanto tiempo en poder tener ese puesto fijo. Bueno, pues cuando empezó Arantxa su tesis doctoral, lo primero que hicimos es cómo recogemos la lágrima para poderla analizar. Y llegamos a la conclusión que con unos tubitos finísimos metálicos, por capilaridad, podíamos llegar a captar 2-3 microlitros en un ojo seco, y luego de ahí poder analizarlos mediante las distintas tecnologías. Lo que les decía antes de los geles bidimensionales y de lo que hacíamos hace 20 años, ahora, gracias a un ingeniero japonés, Koichi Takanaka, que recibió el premio Nobel en el 2002, fue capaz de diseñar un aparato de tal forma que cualquier proteína, o sea, un líquido de pocos microlitros, se pudiera bombardear con iones y hacer que lo que hubiera en ese contenido, volatilizarlo y captarlo con otro aparato que nos dijera qué tipo de sustancia era la que había en esa pequeña cantidad, ese microlitro. Bueno, a eso se llama la técnica de Malditov, que es la base de la proteómica. Es decir, una tecnología alta y puntera que nos permite que de pequeñísimo volumen sepamos exactamente qué contenido hay en su interior. Y esto, claro, pipeteas en estos aparatos que eran hace 10 años, eran de este calibre, y ahora son como un armario. Tú llegas allí y no ves nada de lo que está pasando, y lo que está pasando es que tú metes el microlitro y te sale un listado de 1.500 proteínas que además te dicen, te las cuantifica, y la cuantificación es muy importante porque dice si hay más o menos que en esta otra muestra. De tal forma que si queremos comparar en una población y tenemos 200 lágrimas de 200 personas diferentes, podemos saber qué proteína le falta a una, cuál le sobra, en qué cantidades están expresadas. Pero es tal volumen de datos que ahora mismo lo más importante que tenemos en investigación que necesitamos son bioinformáticos. Así es que si tienen hijos, sobrinos, primos o conocidos que no sepan qué profesión tener en el futuro y les gusta la biología pero les gusta la informática, por favor que hagan bioinformática. Porque hay una gran demanda. Yo he sacado puestos de trabajo de bioinformáticos y no encuentro. Y son aquellas personas que cocinan todos estos datos y nos pueden llegar a decir a nosotros ya estadísticamente qué es significativo y qué es no. Y por lo tanto, qué es un biomarcador y qué no lo es. Bueno,
Algunos de los trabajos que hemos hecho, como digo, en estos 20 años, nos han llevado a ser el grupo puntero a nivel mundial en la detección de biomarcadores. Y así detectamos hace ya bastantes años que la metaloproteinasa 9, una proteína encargada de destruir otras sustancias, el colágeno, eran buenos biomarcadores de inflamación ocular. Y, de hecho, empresas están detectando, haciendo aparatos de diagnóstico de inflamación ocular basada en las proteínas que nosotros definimos hace años que podían ser unos buenos biomarcadores. Esto para las proteínas, es decir, para lo que está disuelto en el agüita de la lagrimal. Pero ¿qué pasa con los lípidos? Que hemos dicho que si no hay lípidos se evapora el agua y entonces tenemos un problema. Bueno, pues los lípidos hasta ahora ha sido todavía más complejo, porque poder saber qué tipo de lípido, si ya el componente mayoritario de la lágrima es el agua y las proteínas, los lípidos son muy minoritarios. Entonces, esto hace 2 años conseguimos y lo patentamos, cómo extraer de 2 microlitros los lípidos y cómo caracterizarlos. Eso fue puntero y pionero, como digo, la universidad nos ayudó con la patente hasta el año pasado, o sea, nos ha mantenido la patente 1 año y luego nos dijo, bueno, pues si no tenéis empresas que exploten esta patente, no podemos mantenerla, y entonces decidimos publicarla, lo hemos abierto, se acabó la patente, todo el mundo lo puede utilizar, y esto daría también para otras charlas, ¿no?, de cómo en España no aprovechamos en general el desarrollo tecnológico y lo llevamos al mundo empresarial. Entonces, quiere decir, cuando alguien descubre algo, puede pasárselo a una empresa para que lo explote y que revierta ese desarrollo tecnológico en la propia universidad, o simplemente lo publica, que está muy bien, que lo tenga acceso todo el mundo, pero no revierte esa tecnología a la universidad. Bueno, en este momento estamos contentos, por lo menos, de haber caracterizado el método para cuantificar, es por una tecnología que se denomina cromatografía líquida y espectrometría de masas, tan complejo como que esta publicación probablemente sea de la universidad la publicación donde han tenido que intervenir más departamentos diferentes. Necesitábamos a los oftalmólogos, a los químicos orgánicos, a los bioquímicos, a los biólogos celulares, a los bioinformáticos, a los de espectrometría de masas. Y todos ellos, unidos, llegamos a la conclusión de cómo podíamos analizar eso. Ahora que tenemos la tecnología para analizarlo, estamos a punto ya de sacar los datos de un estudio multicéntrico. Esto quiere decir que en distintos hospitales en España hemos contactado con oftalmólogos que recogen lágrima de ojo seco. Hemos empezado con mujeres. La incidencia es mayor, mujeres que voluntariamente se han prestado a donar su lágrima de ojo seco, y vamos a mirar a ver si los lípidos, si las grasas que faltan en esas personas que tienen ojo seco son las mismas, son diferentes, qué características tienen, y poder llegar. A mí me encantaría decir que si en toda la población fuera el mismo tipo de grasa el que faltaba, podríamos llegar a construir lágrimas artificiales con esa grasa incorporada que nos mantuviera el ojo húmedo de forma continua. Probablemente lo que va a suceder es que son distintos lípidos dependiendo de las distintas personas, y eso se va a complicar, y tendríamos que llegar a lo que se llama la medicina personalizada, es decir, que cada uno necesitaría su lágrima, y ahí entrábamos en conflicto. Pero bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo en este proyecto, que este es el que está financiado por el Mineco, por el Ministerio, es ver qué grasa es la que falta en los distintos tipos de ojo seco. Y no les dije antes, pero cuando hay ojos secos severos y las personas tienen unas molestias tremendas y dolores horrorosos, lo que se utiliza son hemoderivados. De la misma sangre del mismo paciente se puede extraer lo que se llama el plasma, y bueno, todo el mundo sabe que Rafa Nadal, cuando tiene problemas de articulaciones, lo tratan en particular el origen de este tratamiento fue en Vitoria. El doctor Miquel Sánchez es traumatólogo y hace este tipo de extracciones de sangre autóloga. No es un medicamento porque es tu propia sangre, quitan los glóbulos rojos, y del suero que queda es rico en factores
que favorecen la regeneración o bien del tejido articular o bien, en este caso, del ojo. Se probó con el ojo y se vio que las úlceras cicatrizaban, las personas tenían una mejora. Claro, no es un tratamiento que vayas a tener de por vida, no vas a estar toda la vida sacándote sangre y echándote el suero en el ojo, sino para casos muy agudos. Entonces, lo que pensamos es, si tienen un resultado tan interesante, o sea, se extrae la sangre, se centrifuga, se recoge la parte superficial, se activan las plaquetas y ahí, en esa gotita que queda, es algo parecido a las lágrimas. Y dijimos, vamos a analizar, ahora que tenemos la tecnología de lípidos, qué lípidos tienen esas sustancias que son tan beneficiosas, es decir, nuestra sangre, y analizar a ver si de ahí podríamos sacar qué lípido podríamos completar en lágrimas artificiales, porque prácticamente todas las lágrimas artificiales que existen no tienen componente lipídico, solamente es acuoso. Bueno, hemos visto y hemos caracterizado y publicado que tienen unos lípidos semejantes a los de la lágrima, no son iguales, pero hay unos polares y apolares que podrían tener su sentido pasar a la farmacia, o sea, al mundo farmacéutico, para generar lágrimas que tuvieran ese componente lipídico. Este proyecto lo ha financiado la SPRI, como decía, con Universidad Empresa, que el País Vasco fomenta para que traslademos esa investigación hacia el mundo empresarial. Aunque no tiene que ver con el ojo seco, les voy a contar el último proyecto que llevamos a cabo en relación con las lágrimas, y es la detección precoz de enfermedades neurodegenerativas. Las lágrimas son tan complejas y están secretadas porque hay una conexión con el sistema nervioso, y lo que pensamos es que si en lugar de tener que sacarte líquido cefalorraquídeo, punzones lumbares, que son más invasivas, si consiguiéramos detectar con esta tecnología tan puntera que tenemos, si hay alguna sustancia que nos pudiera marcar enfermedades neurodegenerativas, podríamos intentar, y ese es el objetivo, detectar precozmente, por ejemplo, el Parkinson. Hemos empezado con Parkinson y la idea es continuar luego con el Alzheimer. Hicimos el estudio piloto. Primero, hay sustancias que tienen que ver con el sistema nervioso en una población, en este caso fueron de 40 pacientes con Parkinson, y efectivamente demostramos que podíamos caracterizar sustancias como, por ejemplo, la alfa-sinucleína fosforilada, que está implicada con el Parkinson. Y hemos escalado este estudio ahora a más de 100 pacientes con Parkinson, también entre distintos hospitales. Es muy complejo porque tenemos que ver que el paciente, aunque tenga Parkinson, no tiene otros problemas derivados de la oftalmología, y aquí, una vez más, necesitamos oftalmólogos, neurólogos, bioquímicos. Entonces, la coordinación de todo este proyecto y el comité de ética, que tardamos años en conseguir el comité de ética para poder hacer este tipo de estudios. Entonces, ahora estamos, y también estamos analizando ahora, estamos con la parte bioinformática, a ver si llegamos a algún punto. Pues con esto les diré que no solamente el ojo seco, sino que la lágrima tiene una complejidad tremenda para muchas patologías, no solamente la del ojo seco. Pero mi corazón de bióloga me puede, y no puedo por menos de decirles que muchas de las investigaciones y de los descubrimientos que tenemos en humanos vienen del conocimiento de lo que les sucede a los animales y de la curiosidad en los animales. Un poco por eso también me llevó a mí a coger el ojo de la ballena y ver cómo veían las ballenas, porque en realidad a mí lo que me interesa saber es en la diversidad cómo se las ha apañado o cómo se las ha arreglado la naturaleza para funcionar como funciona. Y, por ejemplo, han oído hablar de las lágrimas del cocodrilo, pero no saben que el cocodrilo tarda en parpadear casi 2 horas. Nosotros parpadeamos, dijimos antes, entre 12 y 14 veces por minuto. Pues bien, el cocodrilo 2 horas sin parpadear. Entonces, se han estudiado, hay un grupo en Brasil que está estudiando las lágrimas de distintos animales y su composición. La composición es muy diversa, muy diferente. Las aves rapaces también tienen una forma de parpadeo anómalo, y sobre todo, pues por ejemplo, se ha estudiado la forma de cristalización de las lágrimas de distintos animales. Les he dicho que la tecnología que nosotros utilizamos, la proteómica y la lipidómica, es muy sofisticada.
Esos aparatos los tienen servicios centrales, en nuestro caso la Universidad del País Vasco está muy bien equipada y tenemos equipamiento de proteómica y de lipidómica, pero muchos sitios esa tecnología no la tienen, pero han hecho un estudio muy interesante, y por eso se lo traigo aquí, han dejado cristalizar las lágrimas bien de la tortuga, del caimán, de la lechuza, de la aguililla. Esto es un estudio en Brasil y es una aguililla, no es el águila real, y han visto que la cristalización es diferente en cada una de ellas, es decir, tienen una composición diferente. Un estudio un poquito más sofisticado ha demostrado que, por ejemplo, el halcón peregrino, que cuando vuela en bajada llega a alcanzar 300 kilómetros por hora y sin embargo el ojo no se le seca. ¿Qué es lo que tiene la lágrima del halcón peregrino? Bueno, han visto que tiene una composición de ácido hialurónico más alto que, por ejemplo, que nuestras lágrimas. O, por ejemplo, la tortuga marina, que cuando sale del agua a hacer la puesta, tiene estas lágrimas que no sé si ven aquí, que es un chorretón de una especie de gelatina. Entonces, lo que se ha visto es que en ese chorretón de lágrima que parece que está llorando, tiene una alta composición de sal. Entonces, cuando sale del mar, elimina ese exceso de sal a través de las lágrimas. O, por ejemplo, los delfines, que también tienen unas lágrimas viscosísimas, que para recogerlas necesitan pipeta, porque tienen mucho ácido hialurónico también. Y es que los delfines pueden nadar, como saben, en agua salada, en agua dulce, entonces la osmolaridad la tienen que controlar en el ojo y se las han arreglado para tener una viscosidad diferente. Si sabemos qué estrategias han utilizado en la naturaleza para adaptarse a distintas condiciones, igual podemos descubrir cómo adaptar eso a nuestras lágrimas y poder descubrir unas lágrimas que nos protejan, ¿no?, del ojo seco. Bueno, no quería terminar sin unos aspectos, y uno es el que las lágrimas emocionales son las últimas que se pierden. Es decir, incluso a pesar de tener un ojo seco, uno puede llorar, normalmente de tristeza. Es una pena que no lloremos más de alegría, ¿no? Si uno contabiliza, le preguntaba a mi hijo, digo, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de risa? Bueno, la gente joven llora más de risa con más frecuencia, creo que durante la juventud, pero lo que está claro es que llorar de tristeza es bastante frecuente, ¿no? Y como digo, incluso aun teniendo el ojo seco, esas lágrimas emocionales tienen un control del sistema nervioso. Les dije antes que tanto la lágrima como el párpado, la córnea están todas inervadas, tienen conexión del sistema nervioso, pues con el sistema límbico, es decir, con el de las emociones. De tal forma que ante una emoción hay un retorno del mensaje a la glándula lagrimal y lloramos. Pero es curioso que las lágrimas emocionales solamente las tenemos los humanos. Un perro, aunque esté triste, no llora. O un gato. Entonces, no se sabe muy bien, no se ha investigado, porque yo pienso que todo aquello que se investiga se termina descubriendo, pero no se ha investigado suficientemente por qué o cómo se controlan las lágrimas. Lo que sí se sabe es que las lágrimas emocionales, cuando se analizan, tienen un componente hormonal mucho más alto y además tienen sustancias adrenérgicas, es decir, están relacionadas con el estrés. Entonces, eliminamos sustancias derivadas del estrés en las lágrimas emocionales de tristeza. Y por eso también hay una relajación. Después de llorar uno se queda más tranquilo, porque efectivamente hemos secretado esas sustancias nocivas derivadas del estrés. He mirado imágenes de lágrimas en internet, digo, a ver, lágrimas, y solamente me salen lágrimas de tristeza, no lágrimas de alegría. Y digo, bueno, ¿y el arte y la lágrima? Voy a mirar, y estuve haciendo uno de los cuadros donde más lágrimas se representan es en el Descendimiento. Está no sé si lo conocen, es pintado antes de 1443 por Van der Peyen. Está en el Museo del Prado, tiene una forma muy curiosa porque no es un cuadro cuadrado ni rectangular, y prácticamente todos los personajes de este cuadro están llorando y tienen unas lágrimas, desde mi punto de vista, preciosas, pintadas perfectas. Y lo típico de, si buscan lágrimas, como digo, será los niños llorando
y la salud que da el llorar, ¿no? El llorar es bueno. Pero como decía, a mí me gusta más llorar de alegría. Las lágrimas derivadas, que también hay muy poca investigación sobre qué tienen las lágrimas de la alegría, pues tienen endorfinas, sustancias que nos hacen sentir bien, como una especie de droga, y lo mismo, después de llorar de alegría uno se siente mejor, también hay una secreción. Bueno, pues con esto quería terminar, no quiero alargarme más en este recorrido por las lágrimas. Yo creo que después de cuando salgan hoy sabrán que la lágrima es algo mucho más complejo que solo agua y sal, sino que tiene muchísima complejidad. Lo cierto es que, aunque se pueden diagnosticar y hay mucha precisión en el diagnóstico, en realidad los tratamientos son paliativos, es decir, te quitan la sensación, pero no te curan. No te curan porque todavía no tenemos suficiente investigación para saber qué es lo que tenemos que hacer para que esa grasa que no se secreta se secrete, y necesitamos saber mucho más sobre cómo se controla el sistema nervioso, cómo controla las lágrimas. Entonces, bueno, si he conseguido que ahora tengan una visión del ojo seco y del tratamiento mayor, pues he conseguido mi objetivo. Y le doy muchas gracias por esta atención.